Dice el Rambam así, Perek Shmini. Halajá Alef. Biyom HaMishim Misfirat HaOmer Uchag HaShavuot Vehu Atzeret. El día 50, desde el momento en el cual se empieza a contar el Sfirat HaOmer, es Shavuot. Shavuot tiene una peculiaridad que no encontramos en cualquier otro de las fiestas judías, que Shavuot no se rige de acuerdo a el día en el calendario. ¿Sí? Pesach, Sukkot son el 15 del mes, Yom Kippur es el 10, Rosh Hashanah es el primero y el segundo. ¿Sí? Todas las fiestas tienen sus días fijos en el calendario. Shavuot no es así. Shavuot es una fiesta que viene a raíz, viene como consecuencia de la cuenta de el Omer. 50 días después que uno contó el Omer, ahí es cuando empieza Shavuot. Y a veces puede ser un día, a veces puede ser otro, especialmente antes cuando no tenían el calendario fijo. Hoy en día, ¿sí? Entonces el mes de Nisan, el mes de Iyar siempre tienen la misma cantidad de días, ¿sí? Por lo tanto, Shavuot siempre cae el sexto día de Sivan, que viene a ser 50 días después del segundo día de Pesach. Pero antes que había el calendario fijo y a veces los meses eran los dos meses llenos, Nisan y Iyar, los dos tenían 30 días o los dos tenían 29 días, y no como hoy en día que uno tiene 29 y uno tiene 30, entonces a veces Shavuot era un día antes o un día después. Y en realidad hoy en día también puede ser que hay casos en el cual uno celebra Shavuot un día antes que el sexto de Sivan o un día después. ¿En cuál caso es eso? Es el caso que uno pasa por la línea, ¿cómo se llama? La línea que divide el tiempo. Dateline, en inglés, no sé cómo se dice en español. ¿Cómo se dice el dateline? International Dateline. La línea del uso horario. El meridiano. Ok, gracias. Meridiano. Muchas gracias. ¿Sí? Cuando uno pasa el meridiano, entonces pierde un día o gana un día en un instante. ¿Sí? Entonces ahí es un problema lógico complicado. En realidad yo quería dar un shiur de esto cuando estaba en Hawái, porque ahí es un tema muy interesante, porque la pregunta es, de acuerdo a la Torá, ¿en dónde está el meridiano? ¿Sí? Porque el meridiano fue puesto ahí, entre Alaska y Rusia, es un invento de los seres humanos. ¿Dónde ponerlo? O sea, obviamente hay que ponerlo en algún lugar, el día tiene que empezar de algún lado, pero ¿dónde ponerlo? Es una decisión que tomaron gente común. Entonces la pregunta es, de acuerdo a la Torá, ¿dónde está esa línea? ¿Sí? Quizás Hawái está del otro lado. Entonces quizás Hawái, por ejemplo, Hawái es Shabbat sería el domingo de los Estados Unidos y Sudamérica, y no perdón, sería el viernes, ¿sí? Como Australia, y no el sábado. Entonces es un tema complicado que muchos rabinos, hay distintas opiniones en realidad. Hay quienes dicen que se rige de acuerdo a Estados Unidos porque es parte de los Estados Unidos, y hay quienes que dicen que se va de acuerdo a Israel. Sí, hay distintas opiniones en dónde se ponía el meridiano. Pero en todo caso, hoy en día que el meridiano está ahí, la mayoría de la gente de las opiniones halágicas dicen que nos regimos de acuerdo al meridiano común. Entonces uno que pasa por esa línea pierde un día o gana un día. Por lo tanto, por ejemplo, yo tengo un tío que es el Shliach de Chabad en Hong Kong. Sus hijos, cuando viajan a su casa para Pesach, entonces generalmente cuando uno va de Nueva York a Hong Kong, se va a Nueva York, Los Ángeles, se pasa por atrás, ¿sí? Por el oeste. Nueva York, Los Ángeles, Hong Kong, Nueva York, Los Ángeles, o Nueva York, Vancouver, en Canadá, y Hong Kong. ¿Sí? Pero cuando van a Pesach pueden hacer eso, pero cuando vuelven de Pesach tienen que venir por el otro lado, que es más largo. Tienen que hacer Hong Kong,
Europa, Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pierden un día de esa manera. Si pasan por el meridiano pierden un día y se complica con la cuenta del Omer. ¿Sí? Entonces, y uno que pasó esa línea, entonces Sfirat HaOmer es un día más temprano, Shavuot sería un día más temprano. Si uno viene de Hong Kong, si empezó a contar Sfirat HaOmer en Hong Kong o en cualquier otra parte de ese mundo, cualquier otro país en esa parte del mundo, de Australia o viene, o inclusive si uno viene de Europa, pero si pasa por esa línea, si viene a nuestra parte del mundo, Estados Unidos, Sudamérica, entonces ganó un día. Yo, por ejemplo, el año pasado, el casamiento de mi hermano fue en Sudáfrica y tenía la posibilidad de volver a Nueva York a través de Hong Kong, porque era un pasaje de millas. Entonces fui a Hong Kong para visitar a mis tíos y yo recé 2 veces en un día, porque, o sea, me puse tefilín 2 veces el mismo día, porque vamos a decir que salí y era domingo en Hong Kong, era domingo de noche en Hong Kong. Ahora crucé la línea y de repente, el domingo de mañana yo hice tefilá en Hong Kong, me puse los tefilín en Hong Kong. Domingo de noche me tomé el vuelo y fuimos por la otra, pasamos por el meridiano, llegué a Canadá y era la noche, pero en Canadá era la noche del sábado. ¿Sí? Entonces salió el sol de vuelta y era domingo de vuelta, me puse tefilín de vuelta. Entonces domingo, ese día, domingo 26 de agosto, me puse tefilín 2 veces, hice todo 2 veces. ¿Sí? Gané un día más. Entonces, por ejemplo, una persona así, entonces, en su cuenta del Omer, Shavuot va a ser el 5 de Sivan y no el 6. Porque va a llegar el 5 y ya, si él pasó, entonces cuando en Nueva York es el 5 de Sivan y todo el mundo está contando 49 días de Sfirat HaOmer, él ya llegó al día 50. Entonces tiene que hacer Shavuot ahí. Porque Shavuot son después de 50 días. Shavuot, la palabra Shavuot significa semanas. Después que uno termina de contar 7 semanas, empieza la fiesta de Shavuot. Entonces no importa qué día del mes es, sino si ya pasó 49 días.